Muy buenos días. Las negociaciones sobre los estímulos fiscales se enquistan después de que Donald Trump haya lanzado acusaciones a los demócratas de no querer aprobarlas antes de las elecciones de dentro de menos ya de 2 semanas, mientras el director de inteligencia estadounidense advierte de que Rusia e Irán están tratando de interferir en la carrera presidencial. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Nuevas dudas por enésima vez sobre si habrá finalmente o no un acuerdo para aprobar nuevos estímulos fiscales antes de las elecciones, y las tensiones geopolíticas están pesando hoy sobre el sentimiento del mercado, con los inversores empezando ya a centrarse en esa recta final de la campaña electoral, volatilidad habitual en los mercados a menos ya de 2 semanas de las elecciones presidenciales, y con todo el foco puesto hoy en el debate final que van a mantener hoy Donald Trump y Joe Biden en Nashville, en Tennessee, un debate que llega con las encuestas que siguen dando liderazgo al candidato demócrata, aunque se ha estrechado el margen en las últimas semanas y en especial en algunos estados clave. Entre ellos, hoy lo vemos en Florida, en Arizona, en Michigan y Carolina del Norte, según la última encuesta de Reuters e Ipsos publicada en el día de hoy. Y una campaña que empieza a poner el foco también en el exterior, con uno de los altos oficiales de los servicios de inteligencia acusando a Rusia e Irán de querer interferir en las elecciones norteamericanas, lo que también está ensombreciendo el panorama y pesando sobre el ánimo de los inversores, junto a unos estímulos que de momento siguen sin llegar. Nancy Pelosi y Stephen Mnuchin han dado grandes pasos en las negociaciones de los últimos días hacia un acuerdo. Tras la última propuesta de la Casa Blanca de 1,88 billones de dólares, seguirán de nuevo con las conversaciones hoy, pero el tiempo sigue corriendo en contra, y aunque ambas partes ven muy cerca un acuerdo, empieza a parecer complicado que pueda ser aprobado en el Senado antes de las elecciones del 3 de noviembre. De hecho, las previsiones apuntan a que la votación en la Cámara Baja podría ser justo el día posterior a los comicios, una expectativa que empieza a cansar y hacer perder la paciencia al propio presidente Trump, que ha acusado a los demócratas de estar frenando un acuerdo pese al progreso de las negociaciones del día anterior. Las dudas además continúan en si los republicanos van a apoyar o no ese acuerdo, después de que un grupo de rebeldes, con Mitch McConnell, el líder de la Cámara, a la cabeza, avanzando que no votarán a favor de un acuerdo con los demócratas, al menos no antes de las elecciones del 3 de noviembre. Unas ayudas fiscales necesarias que siguen de momento sin llegar después de largos meses ya de idas y venidas entre los demócratas y la Casa Blanca, mientras continúa creciendo el temor a que la segunda ola de la pandemia vuelva a asestar un duro golpe a la economía. Una advertencia que hacían ayer desde la Reserva Federal, con la mayoría de distritos del organismo que siguen viendo cómo continúa, o que la recuperación de la economía continúa, pero dicen que solo es de forma modesta y que además está rodeada de una elevada incertidumbre por el coronavirus. Además, hablan de una recuperación incompleta y que, como decíamos, califican de momento solo como modesta. Una situación que eleva la expectativa de que el organismo empiece a preparar al mercado en su próxima reunión de dentro de 2 semanas para mover ficha y añadir más estímulos, probablemente antes de que termine el año. El miembro del organismo, James Bullard, ha asegurado también esta noche que Estados Unidos no puede esperar más a tener encima de la mesa más estímulos fiscales, y que los negocios y los ciudadanos tienen que empezar a adaptarse para la difícil situación económica sin contar con dichas ayudas. Un mensaje que para muchos, entre líneas, podría incluso anticipar un posible nuevo movimiento por parte del Banco Central norteamericano. El avance de la pandemia, mientras tanto, continúa presionando a los mercados y acrecentando el temor a que haya un freno económico en Estados Unidos, registrando incremento de casos por tercer día consecutivo y superando los 50.000 casos diarios por octavo ya día seguido, mientras en Europa el foco sigue puesto en el endurecimiento de medidas para frenar el avance del virus que están tomando los diferentes países. El foco está puesto hoy en Francia, que va a decretar el estado de alerta roja en más ciudades después de el decretado ya en París y en otras grandes ciudades la pasada semana, es decir, nuevos toques de queda que se van a extender por todo el país ante el avance de la pandemia. Medidas de confinamiento local que ha tomado Reino Unido. Podrían unirse también restricciones en España, entre otras en Madrid, donde se esperan
anunciarán mañana nuevas medidas para aplicar una vez que termine el estado de alarma el fin de semana. El foco se dirige también a Alemania tras superar los 10.000 contagios diarios por primera vez desde que estalló la pandemia. Y nuevas dudas también en el plano médico después de que un voluntario en las pruebas de la vacuna de AstraZeneca en Brasil haya fallecido tras una reacción adversa también de la vacuna. Hoy además, por cierto, el canciller Sunak ha dicho que habrá más ayudas económicas para los negocios en las zonas más afectadas por el virus. En este contexto lo que estamos viendo es cómo están imperando las ventas en la sesión asiática. Han imperado las ventas en la sesión asiática en este contexto, como decíamos, de avance del virus y también dudas sobre los estímulos fiscales y la campaña electoral americana. El Nikkei ha cerrado con caídas de algo más de medio punto porcentual, un 0,67%, un 0,91 se ha dejado el Topix Index. En China vemos caídas de medio punto para el Shanghai Composite y el CSI 300, el Hansen de Hong Kong está plano, Kospi surcoreano 0,74% abajo y la bolsa de Australia ha cerrado con pérdidas del 0,3%. Las bolsas europeas también apuntan a una apertura en negativo en esta jornada, con caídas para los futuros a esta hora en el entorno del medio punto porcentual, en una jornada en la que esperamos otras referencias después de ese GfK en Alemania, de la tasa de desempleo en Noruega, como es la encuesta de negocios en Francia, el CBI de tendencias industriales en Reino Unido y declaraciones de Haldane y Bailey del Banco de Inglaterra, con crecientes expectativas ante las opciones de que se vean forzados también, en este caso, a aplicar tipos negativos ante la difícil perspectiva macroeconómica que está dejando no solo el virus en Reino Unido, sino también la incertidumbre que todavía persiste en torno al Brexit. En el plano empresarial estamos recibiendo resultados también a este lado del Atlántico. En este caso, pues miramos a las cuentas que estamos recibiendo por parte de IAG, pérdidas muy abultadas de 1.300 millones en el trimestre, después de un desplome de ingresos del 83%, hasta 1.200 millones, comparados con los más de 7.600 que registró hace un año. Sin duda, clarísimo ejemplo del enorme daño de la pandemia al sector de las aerolíneas. Pérdidas, como decíamos, para IAG, el holding entre Iberia y British Airways, que ha registrado unas pérdidas muy abultadas en el tercer trimestre, como hemos visto ya también en otras compañías del sector, principalmente en Estados Unidos. También estamos recibiendo, en este caso, los resultados, las cuentas por parte, en este caso, de Unilever, la firma de consumo británica, ingresos de 12.930 millones de euros por encima de los 12.690 esperados por parte del mercado. Las ventas comparables más 4,4% frente al más 1,83 esperado. Por tanto, supera Unilever expectativas. Además, también estamos recibiendo producción de Anglo American, que pues cumple con las expectativas, en este caso de cobre con 166.000 toneladas y de diamante con 7,2 millones. Y también estamos recibiendo los resultados de Bankinter, que ha registrado un beneficio neto hasta septiembre, es decir, en los primeros 9 meses del año, de 220 millones de euros. El margen de intereses ha crecido un 8%, el margen bruto un 4,6%. Además, el banco ha mejorado sus niveles de solvencia hasta un ratio de capital del 12%. Además, dice que en este caso el beneficio en el tercer trimestre ha sido, en este caso, de 52 millones, más o menos en línea con lo que esperaba el consenso de analistas. Más resultados: ST Microelectronics ha registrado un crecimiento de ingresos del 4,4% hasta 2.670 millones de euros. Su margen ha decepcionado al mercado, 36% frente al 36,5% que esperaban analistas. Pernod Ricard supera expectativas, 2.240 millones de euros de ingresos frente a los 2.050 esperados. Las ventas orgánicas han caído un 5,6% frente al menos 12,9% que esperaba el mercado. También ha superado expectativas Schneider Electric, con ingresos de 6.460 millones frente a los 5.900 esperados. Además, ha elevado su pronóstico de ingresos para todo el año. Y Pernod Ricard, el fabricante de bebidas espirituosas, también ha superado expectativas, como decíamos, con esos ingresos que han
han caído menos de lo esperado, menos 5,6% frente al menos 12,9% anterior. Más apuntes, Moody's ha mantenido la calificación crediticia a largo plazo de la deuda de BVA Estados Unidos, de su filial norteamericana, y además ha mantenido la perspectiva estable. Standard & Poor's ha puesto la calificación crediticia de CIMIC, la filial australiana de ACS, en perspectiva negativa ante un posible próximo recorte. Iberdrola ha cerrado 2 emisiones de bonos híbridos por 3.000 millones de euros el mismo día de la compra de la estadounidense PNM, que anunció en el día de ayer. Y por último, HSBC ha iniciado la reestructuración de su negocio de banca comercial en Reino Unido, lo que va a traducirse, en principio, estima, en unos 300 despidos para la compañía. Y al otro lado del Atlántico, pues los futuros de Wall Street de momento vienen con caídas también de entre 1 y 4 décimas para los 3 principales indicadores ante ese pesimismo por el avance de la pandemia. De momento unos estímulos que, pese al avance en las negociaciones, siguen sin llegar, y también ante esas dudas en la campaña electoral con acusaciones de Estados Unidos a Rusia y a Irán de interferencia, que veremos a ver en qué se traduce. Una jornada en la que esperamos referencias como las habituales solicitudes de subsidio por desempleo semanales, ventas de vivienda de segunda mano. También tendremos el índice manufacturero de la Fed de Kansas, subasta de deuda y declaraciones también por parte de Barkin, miembro de la Reserva Federal de Estados Unidos. Además, hoy tenemos aluvión de resultados corporativos al otro lado del Atlántico, entre ellas Danaher, la química Dow, tenemos también Pulte Group, Southwest Airlines, Valero Energy, M&T Bank, Northrop Grumman, American Electric Power, Coca-Cola, American Airlines, AT&T, Kimberly-Clark, Nucor, Union Pacific o también las cuentas de Freeport-McMoRan. Además van a cotizar hoy las de Tesla, que registraba ayer al cierre sus 5º beneficios trimestrales consecutivos. Ingresos récord además para la compañía de 8.800 millones de dólares, con fuerte incremento de la entrega de vehículos. Sus acciones subían un 3,2% en el mercado after hours. Feliz sesión.